declaración del presidente Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel es un hito para la humanidad. Debemos aplaudir tal decisión que se había aplazado desde la fundación del Estado de Israel en 1948, donde se declaró al Estado de Israel un Estado con dos nacionalidades, lo cual es una decisión completamente absurda. No pueden coexistir dos grupos, dos naciones en un mismo territorio. No lo malinterpreten, soy mexicano, vivo en un país donde convivimos más de ciento y tantas etnias indígenas, pero todos somos mexicanos, es decir, hay un respeto hacia los usos y costumbres de los grupos indígenas, se les enseña en su propio idioma en muchos lugares, pero todos absolutamente somos mexicanos y tenemos una misma constitución, una misma legislación y los mismos derechos y obligaciones. ¿Qué pasa en Israel? Bueno, se decreta el Estado de Israel en 1948 por cuestiones históricas que no tendría tiempo de explicar en este momento. Las he explicado en otros sitios. Y en 1967 se da la Guerra de los 6 días, es decir, las naciones árabes que rodeaban a Israel la quieren conquistar. Israel contraataca, le gana a todas las naciones y se anexa los territorios. ¿Cómo que se anexa los territorios? Vamos a dejar algo muy claro. Repito, soy mexicano. Los norteamericanos nos atacaron, nos invadieron y perdimos la guerra y se anexaron unos territorios. Texas, California, etc. Bueno, luego los franceses nos atacaron, ganaron y nos quitaron otros territorios. Luisiana, que después vendieron a los norteamericanos. Bueno, como mexicanos firmamos acuerdos. Dijimos, los mexicanos que se quedaron en Texas, por ejemplo, que son mexicanos, se les va a respetar la doble nacionalidad. Y así fue. Y hay familias que viven desde entonces por generaciones y son norteamericanos y son mexicanos y no tienen ningún problema. Es decir, somos buenos perdedores. Cuando un estado ataca a otro y pierde, hay un botín de guerra y ese botín de guerra es anexarse sus territorios. Así es la guerra, lo siento, y así ha sido desde los últimos 12,000 años de historia. Pierdes, te quitan un pedazo de territorio. Ni modo, hay que ser buenos perdedores. Bueno, Israel se anexa unos territorios, entre ellos, porque son muchos los que se anexa territorios de jordanos hasta el límite del río Jordán. Y los jordanos que quedan flotando, algunos se exilian a Europa, Estados Unidos, otros quieren regresar a Jordania. El rey Hussein de Jordania los pone en campos de concentración y Israel les ofrece no la nacionalidad israelí, pero sí su carta de nacionalidad como habitantes de la tierra. Así viven muchos árabes musulmanes o árabes católicos en el norte de Israel, en Nazaret, en Aco, y no tienen ningún problema. Es decir, son israelíes, son árabes musulmanes practicantes del Islam, no son judíos, o son árabes practicantes del catolicismo y no tienen ningún problema con nadie, conviven con la sociedad israelí, están alienados al Estado de Israel. Y bueno, Israel les ofrece a estos jordanos este trato y malos perdedores. Se levanta un líder que se llama Yasser Arafat y dice: no
no vamos a ceder, vamos a declarar un nuevo estado imaginario, el estado de Palestina. Palestina se le nombró a la región en tiempos de los romanos, hace 2000 años. Por cuestiones políticas tendríamos que entrar en historia. Es decir, los palestinos o los autollamados palestinos en realidad son exjordanos. Son exjordanos que no resistieron la pérdida a pesar de que ellos atacaron primero al Estado de Israel y les ganó, y como botín de guerra se anexó un pedacito pequeño de su territorio. Y como malos perdedores se levantaron y empezaron a decir: queremos nuestro Estado imaginario de Palestina. Y bueno, hace unos meses la ONU declaró el Estado de Palestina. Estados Unidos e Israel se salieron de la ONU. Es algo impensable darles a unos exjordanos un estado en vez de alienarlos a la sociedad nacional, las cosas políticas. Y bueno, finalmente un presidente con pantalones dijo: basta ya, vamos a declarar la capital de Israel Jerusalén. Es decir, Israel, el estado que se formó desde 1948, era ya la capital religiosa del cristianismo, del catolicismo, del judaísmo, un centro muy importante del Islam. La capital religiosa del Islam es la Meca, pero la mezquita de Al-Aqsa es el segundo lugar más importante del Islam. Y bueno, por esto es el enojo, la revuelta. Los exjordanos, me rehúso a llamarles palestinos, los exjordanos querían que se les diera Jerusalén como capital. Por favor, por favor. Y bueno, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Intifadas otra vez. Israel los encerró con muros a Gaza, a el West Bank, que son las comunidades de exjordanos ubicadas en las montañas en el centro de Israel. Entonces no van a poder hacer gran cosa como lo hicieron en el pasado. Quizás lancen algunos cohetes cercanos a sus territorios. Hay más riesgo de las naciones árabes que hagan más actos terroristas en países capitalistas, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Bélgica. Va a ser un conflicto largo y doloroso. Esperemos que las naciones no hagan algo absurdo como declarar otra capital unida de exjordania. Sería algo totalmente absurdo, pero bueno, no se sabe qué pasa siempre por estas cabezas políticas. Y bueno, nosotros aplaudimos la decisión del señor Donald Trump. Bien hecho, sea una situación política o lo que haya detrás, no importa, el hecho ya está y Jerusalén ha sido puesta como copa, tal como dice Zacarías 12:2, como copa que hará temblar a las naciones. 6 de diciembre de 2017, un momento histórico desde 2600 años en que la capital Jerusalén fue conquistada por Nabucodonosor. Oremos por la paz de Jerusalén, oremos por el pueblo que Dios escogió para que de él saliera nuestro Mesías y Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. El Señor te bendiga, el Señor te prospere, el Señor te dé gozo y paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia
lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.